Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta entrega. Hoy vamos a abordar el tema de agricultura y su relación con los principios de alimentación, dieta y nutrición. El objetivo de esta actividad justamente es hablar acerca de la relación que hay entre la agricultura con los principios de alimentación y dieta, nutrición saludables. En una presentación anterior habíamos abordado el tema de la teología de la salud de Génesis 1:29 y que pues tenía una completa relación con la teología agroambiental expresada en Génesis 2:15, toda vez que el proceso alimentación-nutrición siempre ha estado ligado a la agricultura, solo que en el proceso completo ha quedado invisibilizado porque la participación moderna de la industria y de las brechas existentes entre el campo y la ciudad le han segmentado la cadena agroalimentaria nutricional, que empieza desde el agricultor y termina con el consumidor final. Ciertamente la familia edénica experimentó en el mismo contexto y lugar esos procesos de manera simultánea. Ellos acompañaban el cuidado del huerto, labrándolo y guardándolo, como bien lo registra Génesis 2:15, y en tanto que se proveían pues de los alimentos que consumían de primera mano. Los custodiaban, pero al mismo tiempo los comían en el mismo escenario. Ellos experimentaban pues el proceso completo, cosa que no ocurre hoy por hoy pues por los temas de la agroindustria que ha segmentado pues los escenarios de la salud, dieta, nutrición con la producción de los alimentos. Bien, la cadena agroalimentaria entonces empieza con el agricultor. Hay unos procesos productivos claramente definidos y pues los alimentos no aparecen por generación espontánea en las plazas, ni en las tiendas, ni mucho menos en la nevera. Generalmente el tema de la dieta y la nutrición se asume como si los alimentos aparecieran así, de la nada, pero ha habido unos procesos anteriores que es necesario revisar. Entonces, después de que el agricultor produce, los elementos son transportados a los mayoristas, allá hay un nuevo procesamiento, hay un empaque y finalmente pues llegan al detallista y al consumidor final. Eso es lo que es lo que se conoce como cadena de valor. En cada una de esas estaciones o tránsitos tenemos una cadena de unos elementos que se le agregan al proceso, a la producción de los alimentos, el empacado, el lavado, cualquier cantidad de cosas, inclusive los procesos agroindustriales de transformación de los materiales producidos en el campo. Luego, el acceso a los alimentos está mediado por la capacidad de compra. Es muy importante aclarar que es acá donde existe el divorcio o la separación entre la agricultura y la salud, porque las ciencias de la salud no comprenden claramente los procesos que se dan antes de la llegada de los alimentos al consumidor. No conocen quién produce, cómo produce, para quién produce, ni tampoco entienden los procesos logísticos que se dan antes de llegar los alimentos a la tienda o a la nevera y al hogar propiamente. Los profesionales de la salud no reciben entrenamiento y no entienden muy bien las circunstancias sociales por las cuales las personas tienen que sortear el acceso y el consumo de los alimentos. Por ejemplo, los nutricionistas y los promotores de la reforma pro salud son expertos en dar recomendaciones en consultorio, en escenarios académicos y educativos sobre los alimentos de compra y disponer y cómo se preparan de manera saludable y deliciosa, sin importar si las personas tienen, por ejemplo, acceso y disponibilidad a los alimentos en términos económicos. Recordemos que el acceso a los alimentos y la disponibilidad de la elección de los mismos está mediada por la capacidad de compra, es decir, si usted tiene dinero y poder adquisitivo, tiene la posibilidad de comprar alimentos. Si no tiene dinero, pues difícilmente va a poder acceder a los alimentos, porque no ocurría como en Adán y Eva, que simplemente cultivaban, cuidaban el huerto y cosechaban de inmediato. No, aquí la cosa está mediada por unas economías de mercado, las cuales regulan el acceso a los alimentos. A nadie le regalan comida, ciertamente.
Entonces, en general, en nuestra sociedad nadie le regalan a ningún tipo de alimento y todo debe comprarse a menos de que uno mismo los cultive. También decir que la agricultura y la salud, pues hay unos aspectos importantes que hay que comenzar a relacionar y que generalmente pues no tenemos conceptualización clara sobre ellos. Entonces aquí vamos a definir claramente que la agricultura es la labranza o el cultivo de la tierra, que además incluye todos los trabajos relacionados con el tratamiento del suelo, la plantulación, el mantenimiento del cultivo, el control de plagas y enfermedades, la implementación de riegos y drenajes, el aporte, el control de las hierbas y esas actividades se relacionan con las actividades relacionadas con la producción de alimentos, la obtención de frutas, verduras, hortalizas y cereales. Pero recordemos que la agricultura no solamente produce alimentos, también produce materias primas para la industria textil, para la industria de los fármacos y para otro tipo de industrias, pero principalmente para la producción de alimentos. Entonces la agricultura se centra básicamente en cultivar el suelo y la tierra para producir alimentos, aunque tiene unas actividades también adicionales en otros sectores de la industria. Bueno, viene otra definición que ya es el campo de la ciencias de la nutrición. Mire que la agricultura produce los alimentos, pero ¿qué es un alimento? ¿O qué es la alimentación? Entonces es la acción que se produce cuando se suministra alimentos al organismo. Es básicamente como el acto de tomar el alimento. Eso incluye pues básicamente la selección, la preparación y la cocción y su ingestión. Entonces eso es lo que se conoce como alimentación. Seleccionar alimentos, prepararlos, cocinarlos y consumirlos. Eso es lo que se conoce como alimentación. Luego viene un concepto más técnico que es el de la nutrición. Y ahí es donde a veces no tenemos claridad del proceso. La nutrición es un campo de conocimiento, es una ciencia, pero también es básicamente un proceso fisiológico, biológico e intracelular, donde el organismo absorbe y asimila los nutrientes que se provee de los alimentos que consume y que son esenciales para la vida. Entonces, la nutrición son todas esas actividades o procesos bioquímicos que se producen al interior de la célula para asimilar, para absorber todos los nutrientes que hemos consumido. La dieta, por su parte, que es diferente al concepto de nutrición, entonces es el conjunto de alimentos, de platos que se consumen en el día a día y corresponde básicamente a las cantidades, a las porciones, a las cantidades, y se constituye la unidad de alimentación básica. Básicamente entonces la dieta es cantidades, porciones, y que esas porciones pues van a ser capturadas por el proceso de alimentación, y que la nutrición en su proceso fisiológico nos va a proveer pues de los nutrientes necesarios para el organismo. Los alimentos tienen básicamente nutrientes y fitoquímicos, y vamos a hablar detalladamente de ellos. Los nutrientes son sustancias químicas de los alimentos que las células usan para el crecimiento, el mantenimiento y la reparación del organismo, no solamente de los humanos, sino también de los animales. Entre los nutrientes están el agua, aunque es un nutriente pues que no tiene ningún tipo es un inorgánico, cumple una función muy importante. Los carbohidratos o azúcares complejos, las grasas, que también se les llama lípidos, las proteínas, también se les llama prótidos, los minerales y las vitaminas, esos 6 constituyen los principales nutrientes, siendo el agua el más importante y que debemos consumirlo aproximadamente 8 vasos al día. Como el componente pues más abundante que hay en el organismo, cumple la función de catalizar todas las reacciones metabólicas y además participa en las reacciones de hidrólisis, es decir, la ruptura de los enlaces de hidrógeno en la actividad bioquímica de la célula que se produce pues permanentemente. Los nutrientes se dividen en macronutrientes, micronutrientes y
fitoquímicos. Y vamos a definir entonces los tres. Aquí no aparecen en la imagen sí aparecen los macronutrientes, los micronutrientes y los fitoquímicos, porque hemos tratado de definir cada uno de ellos con sus grupos. Entonces ahí están. Los carbohidratos pues están representados por el almidón, que se consume por ejemplo en la papa, azúcares más generales como por ejemplo el azúcar de caña, el de la remolacha, el glucógeno, que es los carbohidratos complejos que tienen los animales, los tejidos de los animales. También están los macronutrientes como las proteínas pueden ser de origen animal, vegetal, y pues corresponde pues a lo que se llama aminoácidos, que son las unidades básicas y funcionales de proteínas y que están conformadas por básicamente nitrógeno. Ya vamos entendiendo por qué la importancia del nitrógeno en la agricultura, porque es en parte de las proteínas y de la conformación de los tejidos, que son muy importantes. Entonces, por ejemplo, las proteínas, pues esencialmente están destinadas a construir tejidos, como por ejemplo el tejido óseo, el tejido sanguíneo, el tejido muscular. Los músculos son esencialmente proteínas que se han consumido a través de la alimentación, y pues estos provienen de la carne, de los huevos, de los productos lácteos, del pescado, del pollo, de las leguminosas, de los frutos secos. Bien. Los lípidos, por su parte, son grasas y ejercen una función estructural también, al formar parte pues de las membranas celulares. Todas las células del organismo y del cuerpo humano contienen paredes fosfolipídicas, es decir, tienen doble cara, tienen una cara lipídica hacia afuera de la célula que entra en contacto con las otras células, y la cara interior que entra en contacto con el interior de las células. Esas estructuras pues están conformadas por lípidos, por grasas, por eso son tan importantes en la estructura. Ahí se concentra gran cantidad de energía. Vamos para los micronutrientes. Los micronutrientes son sustancias que el organismo necesita en pequeñas dosis, muy reducidas cantidades, y aunque estas sustancias son generalmente pequeñas e invisibles, son tan importantes como los macronutrientes, que proveen también combustible y materiales de construcción para el organismo y son esenciales en los complejos sistemas orgánicos de crecimiento, reproducción, supervivencia y curación. Por ejemplo, cumplen una función muy importante. Las vitaminas, por ejemplo, se les llama también coenzimas. Las vitaminas o coenzimas cumplen una función en las reacciones metabólicas porque ellas se acoplan o se arriman o abrazan las proteínas que están desarrollando alguna actividad metabólica y ayudan a que las reacciones químicas se faciliten, se puedan dar. Entonces, de allí que sea tan importante pues las vitaminas para el cuerpo humano, porque cumplen una función en el metabolismo de los macronutrientes. Existen pues varios tipos de vitaminas. Está la vitamina A, la vitamina B1, B2, B3, B5, B6, B12. Una de las vitaminas problemáticas que hay en temas de dieta para vegetarianos es la B12, porque se dice que los seres humanos no producimos la vitamina B12 y que solamente se pueden encontrar en tejidos animales, y que por eso hay que consumir carne para la vitamina B12. Bueno, la vitamina B12, que es un problema o es el tema de discusión para los vegetarianos y los carnívoros, ya eso está completamente superado, porque la vitamina B12 se puede obtener de los hongos. Los hongos no son animales ni son plantas, son hongos, son del reino fungi, de manera que si se comen hongos, orellanas, shiitake, champiñones, esos hongos contienen concentraciones importantes de vitamina B12, que es interesante porque se acumula en el hígado por muchos años. O sea, se come vitamina B12 de los hongos y esa no se elimina tan fácilmente, el hígado la almacena. Eso es muy interesante, ese proceso. Bueno, también están los minerales básicos que necesita el cuerpo humano. Pues hoy por hoy los minerales alcanzan mucha fama cuando se descubrió que la anemia, por ejemplo, ingiriendo hierro,
que es un mineral, y que el calcio era necesario para mantener los huesos sanos, por ejemplo. El hierro previene la anemia y pues el calcio es necesario pues para tener huesos sanos y fuertes. Los tejidos óseos son esencialmente calcio. Así pues los suplementos minerales han ayudado a las personas, pero las grandes empresas pues los producen y pues persuaden a la gente que hay que consumir minerales porque se pierden de muchas maneras y pues se han vuelto eso una industria. Realmente no se necesitan. Lo que dicen los expertos es que realmente cuando requerimos realmente suplementos vitamínicos y minerales, realmente no necesitamos comprarlos en la tienda en pastillas. Si tenemos una alimentación completa de frutas y hortalizas variadas, pues tenemos ahí la disponibilidad, la biodisponibilidad de los minerales y de las vitaminas. Básicamente eso han hecho una industria y un negocio. Vamos para los fitoquímicos y aquí nos vamos a centrar mucho porque siempre hemos escuchado de las proteínas, de los carbohidratos, de los lípidos, de las vitaminas y los minerales, pero poco hemos escuchado o hasta ahora estamos visibilizando el tema de los fitoquímicos, pero es muy importantes para el funcionamiento del cuerpo y del organismo. Les cuento pues que técnicamente los fitoquímicos son sustancias bioactivas, no son nutrientes, ojo pues, no son nutrientes, pero sí son requeridas para el perfecto funcionamiento del organismo. Eso quiere decir que los fitoquímicos que no son nutrientes, pues no tienen una función pues de alimentar el cuerpo como tal, como si pues los macronutrientes y las vitaminas y los minerales. Son bioactivos y cumplen una gran variedad de funciones biológicas a largo plazo. Ahorita vamos a hablar de los antioxidantes y de los radicales libres, porque hay un tema muy importante con relación al tema del cáncer, las cardiopatías y el sistema inmunológico. Pueden encontrarse miles de fitoquímicos, muchos fitoquímicos se pueden encontrar en la naturaleza en una sola planta, por ejemplo, y todavía no se sabe cuáles son las deficiencias. O sea, no sé, usted del médico dice, tiene deficiencia de fitoquímicos. No, nada, todavía es un examen que le diga qué deficiencias tiene el organismo para poderlos usted consumir. Tampoco se sabe pues los suplementos específicos que se deben utilizar. Las tiendas naturistas abundan con el cuento de los fitoquímicos, que consuman fitoquímicos, y la gente pues anda ávida consumiendo fitoquímicos a un precio muy alto cuando los obtiene de manera fácil y rápida a través de las frutas y hortalizas. Crudas, semicrudas, bueno, como los presentes, como se puedan consumir. Los fitoquímicos están solamente presentes en las plantas. Fito de planta, química de compuesto conformado por moléculas, átomos, y esos químicos, esos compuestos de las plantas, pues todavía pues no se tiene un suficiente conocimiento que hasta ahora, pues como les digo, se está comenzando a conocer. Los fitoquímicos son los que le dan el color y el sabor el color, el sabor, el olor a las plantas, para formar pues mecanismos de defensa de microorganismos, de las plagas. También cumplen funciones alelopáticas. Cuando hablamos de que las plantas tienen unos aromas y unos olores que repelen a otras plantas o mejoran la producción con plantas complementarias, eso se llama alelopatía, y eso corresponde al tema de la acción de los fitoquímicos. Bueno, también se sabe que funcionan importantes en el sistema inmunológico del organismo, del cuerpo humano, potencia el sistema inmunológico, lo fortalece, ayuda a prevenir muchos padecimientos como las neoplasias. ¿Qué son las neoplasias? Son los cánceres, los tumores y otras enfermedades no transmisibles relacionadas con el envejecimiento. Los fitoquímicos detienen el envejecimiento. Por eso la OMS ha recomendado de una manera enfática el consumo de frutas y hortalizas, porque son cardioprotectores, porque previenen las enfermedades crónicas no transmisibles como las cardiopatías, las nefropatías, inclusive algunos cánceres, y detienen el envejecimiento y además fortalece el sistema inmune. Entonces ellos pertenecen a unas familias variadas como los carotenoides, presentes por ejemplo en las zanahorias, en los tomates, bueno, los flavonoides por ejemplo en las uvas, y bueno, los terpenos que también están en las diversas frutas y hortalizas, los polifenoles, y actúan de diferentes maneras. También actúan e intervienen en la construcción y reparación del ADN dañado, y se sabe por ejemplo que hay muchos vegetales que tienen esas propiedades interesantes. Miren, aquí tenemos por ejemplo
que los carotenoides, por ejemplo, son los que le dan el color amarillo, anaranjado y rojo a las plantas y están presentes en las zanahorias, en los duraznos, en las fretas, en los tomates y en las naranjas. Carotenoides. Los flavonoides son pigmentos amarillos, anaranjados y rojos y también están presentes, por ejemplo, en las uvas negras, en el ajo, en la cebolla y en el repollo. Los pigmentos anaranjados, verdes y azulosos, por ejemplo, azulosos como la berenjena, pues los cítricos en general también los tienen. Los polifenoles, que son rojizos y también morados, presentan en uvas, en remolachas, en fresas, en frambuesas, en arándanos. Bueno, los colores que ofrece la naturaleza entonces pues son la expresión de los fitoquímicos y pues bueno, aquí hay un resumen general de lo que son los carbohidratos, las grasas, las fibras, las proteínas. Bueno, una cosa que también tienen las frutas y las hortalizas es el gran contenido de fibra. Y la fibra es muy importante porque esa se come pero no se digiere, es decir, esa no pasa a ninguna parte del organismo, no se convierte en un nutriente, simplemente es un tejido inerte que ayuda a aumentar el bolo, a aumentar el peso de las heces para que salga facilito. Entonces, ahí hay un asunto clave. Fibra más agua aumenta la capacidad para que las heces salgan más rápido. Cuando usted no consume casi fibra, entonces el intestino se vuelve perezoso porque tiene muy poca carga y si no consume agua, pues esa vaina también se atora y entonces comienzan los problemas, las dificultades con los dolores de estómago, los gases. Bueno, entonces es mejor consumir frutas y hortalizas para tener un buen tránsito intestinal. El estreñimiento pues es un factor de riesgo para otras enfermedades y pues seguramente que ustedes han escuchado hablar de eso, pero no viene el tema. Bueno, ya hablamos de las proteínas, las vitaminas y los minerales. Entonces aquí está la lista de fitoquímicos y pues ya dijimos que le dan color, aroma y sabor a los alimentos de las plantas y pues esos olores de la naturaleza, esos colores y todas esas características que identifican a las frutas y hortalizas son propias de los fitoquímicos. Es muy importante, ya les decía, su consumo. Miren, están en todas estas presentaciones, inclusive están en los frutos secos, en los aceites, inclusive en el café y en el té hay fitoquímicos, frutas, hortalizas, frutos secos y algunas grasas, algunos aceites, por ejemplo el de aceite de oliva y de canola que son muy buenos, hay también fitoquímicos. Bueno, miren, esta tabla nos muestra de manera muy interesante las hortalizas y las frutas que tienen fitoquímicos y las propiedades. Y miremos, por ejemplo, el repollo y todas esas repollos de la familia de las brasicáceas, esas hortalizas de hoja y de flor, el repollo, el brócoli y el coliflor, que tienen tioles y saponinas y son cardioprotectores. ¿Qué es un cardioprotector? En este caso se ha identificado que esas sustancias, esos terpenos, esos tioles y esas saponinas, lo que hacen es ablandar o elasticizar el endotelio vascular del cuerpo. Recuerden que el endotelio vascular son como los tubos por donde pasa la sangre. Venas, arterias y capilares en general están compuestos por un tejido que se llama endotelio vascular, que es el órgano más grande que hay en el cuerpo. Toda esa red de tubos está compuesta por un tejido que se llama endotelio vascular y que con el paso del tiempo, por el consumo de muchas grasas, por la falta de ejercicio, se van convirtiendo en ateromas o grumos que van a dificultar el tema de la circulación sanguínea. ¿Qué hacen esas tioles y esas saponinas? Como quien dice, facilitan la elasticidad, ablandan el endotelio vascular que ha venido siendo endureciéndose por toda esa cantidad de grasas y de ateromas que se están acumulando en los tejidos. Entonces, previene, por ejemplo, en ese caso, problemas cardiovasculares como por ejemplo el derrame cerebral, el infarto agudo de miocardio. Concretamente, actúan en esos sitios donde los capilares son más pequeños. Y previene también algunos tipos de cáncer. Las cebollas, por ejemplo, tienen un flavonoide llamado cerquetina y se sabe que es antibacterial. Consuman cebollas para prevenir las infecciones. El ajo tiene alicina, también es un antibiótico. Las naranjas tienen flavonoides, limoneno y carotenoides y son anticancerígenos. Fortalecen el sistema inmune, detienen, retrasan y limitan el envejecimiento. Por eso es tan importante consumir frutas y hortalizas. Los granos integrales, el maíz integral, los frijoles, las nueces, la soya, la ajonjolí, el café y el trigo previenen que las células
las células cancerígenas realmente se multiplican. Ya les voy a explicar el mecanismo como sucede el tema. Las uvas, por ejemplo, negras y otras frutas de color rojo, morado, por ejemplo las berenjenas, tienen resveratrol y previenen contra el cáncer. No sé si han escuchado, por ejemplo, que dicen que se cura una persona con jugo de uva. Pues realmente no es que se haya curado, es que se detiene el proceso de crecimiento normal de las células porque ese resveratrol tiene una función de impedir el crecimiento anormal de las células cancerígenas. Eso no es que cure realmente, porque el cáncer difícilmente se cura. Se cura con quimioterapia y con tratamientos de medicina de alta complejidad. Pero sí se detiene, por lo menos se frena el crecimiento de las células y eso es completamente benéfico. Yo les cuento un caso anecdótico. Mi suegra consume muchísimo jugo de uva. Ella le dio cáncer de mama hace 15 años, ha venido con quimioterapias y con cualquier cantidad de tratamientos para la enfermedad y literalmente ella, los oncólogos le han dicho: usted no tiene ya cáncer, aparentemente está curado. Bueno, recuerden que los cánceres hacen metástasis y se van para otros tejidos, pero lo que ha hecho básicamente es que ese consumo tan abundante de uvas negras la está protegiendo contra todos esos radicales libres que son los que producen el crecimiento normal de las células cancerígenas. Entonces, mire, por ejemplo, ese estrógeno dependiente, esos cánceres propiamente dichos, estos que producen el cáncer de mama, entonces, o el cáncer de útero, pues atacan, previenen ese tipo de cánceres. Y también es cardioprotector. Muchachos, ahí la importancia que tienen estos alimentos. Por eso es que estimular el consumo de frutas y hortalizas en la gente. Mire, la linaza y el ajonjolí, un fruto seco, tienen lignanos. Y eso es muy barato. Mire, uno se queja que los frutos secos son muy caros, pero por ejemplo la linaza es un fruto seco supremamente barato. Usted le venden por 200 pesos una cantidad interesante para consumir en el día. Y previene el cáncer relacionado con los estrógenos, el cáncer de mama y de próstata. Hay que consumir linaza y ajonjolí. Y particularmente la linaza no es costosa. El romero, la artemisa, el tomillo, el orégano y esas plantas medicinales y aromáticas pues también tienen terpenos que reducen el colesterol y tienen propiedades pues anticancerígenas. Los tomates tienen el antioxidante más poderoso que se conoce en la naturaleza. Y lo dejamos de último porque justamente queremos hacer énfasis en él, porque se ha demostrado de manera fehaciente que los estudios epidemiológicos en cohortes han demostrado claramente que previene el cáncer de próstata y es cardioprotector. ¿Qué ocurre con el tema de algunos fitoquímicos? Que pues algunos, por ejemplo, como el tomate, que el tomate licopeno le da el color rojo vistoso y que básicamente está en la cascarita, pues el problema es que muchas veces esos fitoquímicos, pues que son muy beneficiosos para el organismo, están siendo una amenaza también para la salud por el tema de los agroquímicos. Por ejemplo, un tomate se puede exponer a hasta 24 aplicaciones de agroquímicos y eso lo bañan de manera permanente con agroquímicos, y realmente cuando usted lo va a consumir, usted lo que está consumiendo es una cantidad de agrotóxicos, metales pesados, cadmio, arsénico, plomo. Bueno, esas concentraciones de metales pesados, pues los tomates hay que pelarlos. Es una recomendación de una investigación que hizo la Universidad Nacional. Dice, mire, hay que quitarle la cáscara al tomate, hay que quitarle la cáscara a todos esos frutos y a esas hortalizas, bueno, a los frutos esencialmente, porque están cargados con agroquímicos. Las uvas, por ejemplo, negras, Dios mío, eso le echan cualquier cantidad de agroquímicos. Le echan, por ejemplo, mancozeb para prevenir los hongos y después de cosechado, para llevarlo al mercado. Usted coge una bandeja con uvas negras, en algunos sectores les echan mucho de eso. Nosotros tenemos un proveedor de uvas muy seguro, pero en general las uvas, los tomates, las berenjenas, las cebollas, los ajos, los duraznos están contaminados con agroquímicos, las mismas zanahorias, por Dios. Se les echa cualquier cantidad de venenos y fertilizantes para que produzcan, y esos también se asimilan en las raíces y pues
uno también consume fitoquímicos, pero también consume agroquímicos. De manera que por eso estimulamos de manera enfática el tema de la agricultura urbana agroecológica y la agroecología, porque pues necesitamos salirnos de esa sombra tan siniestra que ha venido sirviéndose en la humanidad con el tema de los agroquímicos, los fertilizantes sintéticos, los plaguicidas y los herbicidas, porque están básicamente contaminando el ambiente y afectando la salud humana y la salud pública. Muchos cánceres, muchos problemas de salud que hoy no están claramente visibilizados, pues estarían relacionados con el consumo pues de frutas y hortalizas que están altamente contaminados. Entonces ahí el llamado y la importancia de poder hacer pues como ese tipo de cosas. Tienen unas bondades enormes las frutas y las hortalizas, tienen cualquier cantidad de ventajas, sin embargo tiene la desventaja que al consumirlas en exceso también nos expone, y hay que establecer estrategias para poder limpiar esas frutas y hortalizas y poderlas aprovechar al máximo. Bueno, hablemos de los radicales libres, de los antioxidantes, para que avancemos. Mientras que las células utilizan oxígeno para producir energía como es normal, producen también radicales libres. Las células necesitan oxígeno y en ese proceso metabólico producen unas cosas que se llaman radicales libres, que son básicamente electrones de hidrógeno por ahí sueltos. Ahí, por ejemplo, hay un radical libre, es un átomo que está por ahí suelto, un átomo de hidrógeno, y que ese tipo de radical libre, por ejemplo, es un H+, puede producir cáncer. Estos son pues productos, esos radicales libres son productos del metabolismo natural de la célula, que causan graves daños si permitimos que se salgan de control. Permanentemente producimos radicales libres por el estrés, por la contaminación, por los alimentos altamente ácidos. Bueno, pero entonces hay formas de controlarlos, y como son pues radicales, son moléculas inestables, pues ha perdido uno de sus electrones que los reemplacen, entonces atrapan otra molécula, lo cual a su vez toma otro electrón, y esto hace sucesivamente que se produzca pues como un daño sistemático continuo en los tejidos, en las células, y que la gente se vaya envejeciendo y afecta pues las enfermedades crónico-degenerativas. Y bueno, entonces los antioxidantes lo que buscan es atrapar radicales libres. Entonces un antioxidante, por ejemplo, el que mencionamos acá atrás, por ejemplo, la digamos el licopeno, atrapa ese radical libre y lo inhibe. La vitamina A y C, como muchos otros fitoquímicos, son antioxidantes poderosos. A mí, por ejemplo, me preocupa cuando mucha gente que no come frutas ni hortalizas, prefieren decir. Yo he escuchado a personas que dicen, mire, lo que pasa es que he escuchado inclusive a profesionales del agro que dicen, lo que pasa es que las hortalizas están contaminadas, que yo no como porque son peligrosas para la salud. Sí, pero las carnes también son muy contaminadas porque también consumen vegetales que están siendo contaminados con agroquímicos. Entonces, y lo peor de todo es que en las carnes, en los tejidos animales, se concentran más esos agroquímicos. Entonces, miren, es una manera de entender eso de algo muy sencillo, es básicamente, por ejemplo, entender los antioxidantes y los radicales libres como, por ejemplo, una clase de baile. Donde hay niños en los que pues todos los pequeñitos están colocados con sus parejitas, están bailando, mientras en un momento el maestro se va. Sale de la clase durante un momento, entró otro niño al salón y él es un radical libre. Entra un niño que no tiene pareja. Como este niño no tiene pareja, entonces toma una niña, se la arrebata a otro niño de las que tiene pareja, y ese niño que queda sin pareja pues tiene que coger otra, y comienza como una especie de guerra o de combate entre esos niños a conseguir pareja, pero siempre uno va a quedar sin pareja, siempre va a quedar. Ese desorden es lo que hace que se produzca el crecimiento normal de las células, y esos radicales libres es la que produce como una especie de caos a nivel celular. Entonces, ¿qué pasa? La profesora que viene a hacer el antioxidante viene y les pone orden, y entonces lo que hace el antioxidante es que el niño que se quedó solo, entonces ella comienza a bailar con él, y entonces vuelven a quedar todos parejos. Eso es la función de los fitoquímicos
en las células cuando hay presencia de radicales libres. En la medida que haya más antioxidantes, más fitoquímicos, es decir, recuerden aquí fitoquímico y antioxidante es casi que lo mismo, es sinónimo. Entonces va a atrapar más fácilmente esos radicales libres que están causando desórdenes y trastornos a nivel celular. Dormir bien, hacer ejercicio, consumir frutas y hortalizas. También permite fortalecer la captura de radicales libres. Aunque, por ejemplo, haciendo ejercicio también se obtienen radicales libres, pero una correcta alimentación, básicamente los fitoquímicos cumplen esa función protectora de los radicales libres. Esa metáfora de los niños bailando y la maestra es supremamente sencilla de entender y nos permite entender cómo funciona esto, el de los antioxidantes y los radicales libres. Vamos a hablar de las pirámides nutricionales, que es muy importante porque eso también tiene un cuento interesante, pero aquí vamos a tratar de dilucidar porque los expertos y los nutricionistas nos vienen a decir, vea la pirámide nutricional, los carbohidratos, las proteínas, las grasas y bueno, las vitaminas y minerales. Entonces, esta es una de las pirámides nutricionales más antiguas. Esta la tomé de un libro de fisiología y va bien viejito, y ahí pues está la típica clásica pirámide nutricional propuesta en 1992 por la FDA, la Oficina de Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos, y entonces propone pues que esta pirámide pues abajo tiene el mayor grupo de alimentos que hay que consumir, que son cereales, y viene un segundo nivel de la pirámide donde se muestra las frutas y las hortalizas. Noten que hay una proporción mayor de vegetales que de frutas. En casi todas las pirámides nutricionales, inclusive en las dietas, se recomienda más porción de vegetales que de frutas. Aunque las frutas son más deliciosas, siempre se recomienda comer más frutas y hortalizas, más frutas y verduras, perdón. Bueno, la misma pirámide recomienda entonces consumir lácteos y productos de origen animal, incluyendo los huevos para la producción de proteínas, y las carnes en menor proporción. Incluye las carnes rojas, las carnes magras como el pollo, el pescado, y las grasas pues como las carnes rojas, los huevos, los frutos secos que están como por aquí se ven, y también dulces, aceites y grasas están en la pirámide, en la cúspide de la pirámide. Esto tiene sentido y tiene lógica en la medida de que pues, en los Estados Unidos la gente produce, la agricultura estadounidense estaba en función de los cereales y producen muchos cereales para exportar. Miren que aquí, por ejemplo, no hablan de cereales integrales, un pan blanco esencialmente, repostería blanca, no integral, pero ya van a ver cómo ha cambiado ese nivel de tiempo. Eso se decía en los años 90. La pirámide nutricional de la FDA de los Estados Unidos. Luego ellos cambiaron la pirámide y dijeron, bueno, hagamos una pirámide vertical, donde esa es una modificación en el 2015, donde se modifica entonces la pirámide y se hacen pues algunas acotaciones verticales. Por ejemplo, los cereales, que es de la banda roja, de la banda naranja a la izquierda, la mitad de las porciones diarias de cereales, panes, pastas deben ser integrales. Ya incorporan el tema de porciones adecuadas, más adecuadas, y hablan del concepto de cereales, panes y pastas integrales, cosa que no se hablaba en la pirámide anterior. Las verduras en la barra verde, que insta a consumir más vegetales verdes y también los anaranjados, por ejemplo las zanahorias, las remolachas, la uyama. Bueno, las frutas, la barra de color rojo, mire que también es más delgada que la verde, sugiere comer una variedad de frutas frescas, también congeladas, en conservas, en jugos. Nótese que las últimas barras son proporcionalmente más grandes que la barra de cereales. Los grupos lácteos, barra celeste, la barra azulita, azul celeste, la fuente de calcio. Deben ser las leches, por ejemplo. Mire que ahí está toda la base de lácteos y leches,
lácteos en general, pues se recomienda que sean descremados. En la pirámide anterior no importaba, básicamente consuma como los presenta la naturaleza, pero hay que quitarles porque tienen mucha grasa. Eso incluye pues alimentos que tienen fuente de calcio y bebidas fortificadas. El calcio, ya hablamos de la importancia del calcio en el cuerpo. Miren, por ejemplo, el grupo de carnes, la barra pues morada, donde los frutos secos y las legumbres hacen parte de las proteínas, y que están las carnes magras, están también el consumo de pescado y las legumbres, las semillas y los frutos secos. Importante decir que los pescados más saludables son los azules. Los pescados como el salmón y la trucha, que son muy sensibles a la contaminación, son bioindicadores de contaminación. Cuando un río está contaminado, ellos comienzan a nadar aguas arriba. Eso es una virtud que tienen los salmónidos, como la trucha. Nadan aguas arriba buscando pues reproducirse, y también pues aguas limpias. Esos son los peces más limpios. La trucha, por ejemplo, es de clima frío, de agua salada. Bueno, esos peces generalmente son más limpios que, por ejemplo, la cachama que se encuentra, por ejemplo, en el Magdalena Medio, pues, que ha residido ya el afluente del río Bogotá. Definitivamente no es recomendable consumir peces de ríos contaminados, especialmente el río Magdalena y el río Cauca. Completamente desaconsejado pues hacer eso. En el grupo de las grasas, la barra amarillita, miren, la que está aquí casi en el centro, aquí la señalamos, apenas visible, es para limitar el consumo de alimentos que contienen grasas sólidas, la mantequilla, la manteca. Bueno, ya casi no venden manteca en ninguna parte, pero todavía hay mantequillas, margarinas. Esas grasas, pues, aquí todavía las consideran, pero en realidad, pues, se desestimula el consumo. Hay llegan las pirámides vegetarianas, que también son interesantes, y la Universidad de Loma Linda propuso en el 97 una pirámide vegetariana, y esta pues causó pues una reforma en la forma de entender las pirámides, porque pues ya vimos las otras cómo estaban cargadas de carnes y de productos de origen animal y de cereales también no refinados, y en esta pues la Universidad de Loma Linda se puede evidenciar que la base están representadas en granos integrales, cereales integrales, las legumbres y la soya, por ejemplo. Por su parte también mencionan las frutas y los vegetales más arriba. Nuevamente volvemos a decir que se deben consumir hasta de 6 a 9 porciones con respecto a 3 a 4 porciones diarias. Recuerden que las proporciones de frutas y hortalizas diarias deben ser de 400 gramos. ¿Eso qué quiere decir? Que usted en la mañana debe consumir más o menos 150 gramos de frutas, y al mediodía su almuerzo debe ser más o menos 200 gramos de vegetales, y en la noche ya también debe complementar con un consumo de vegetales. Ahí es el reto, porque tenemos que aumentar esa ingesta. Ya habíamos dicho, por ejemplo, que Colombia tiene tristemente una ingesta de 30 gramos de frutas y hortalizas diarias. La gente en Colombia no consumimos frutas ni hortalizas, pero resulta ser importante porque pues tienen unas propiedades a través de los fitoquímicos altamente poderosas. Ahí uno logra entender cómo el tema del cáncer y las enfermedades crónicas no transmisibles comienzan a tomar protagonismo en virtud de que la gente no consume frutas y hortalizas. Es que saben muy feo. Es que las perciben más costosas. Bueno, hay unos determinantes complejos de manejar, pero por eso tenemos que caminar hacia que la gente consuma sus propios alimentos, sus propias frutas y verduras. Hay que consumir, hay que estimular el consumo de frutas y hortalizas, porque por ahí es el camino, y eso es lo que recomienda la OMS y las universidades prestigiosas como por ejemplo Loma Linda, Harvard. Bueno, entonces en esa misma pirámide nutricional de Loma Linda pues están los frutos secos, que ya también se han demostrado que son cardioprotectores. Este señor Joan Sabaté, un investigador muy muy destacado de la Universidad de Loma Linda, pues ya demostró, ese fue el único investigador que relacionó por qué la dieta mediterránea funciona tan bien
en esos europeos mediterráneos porque casi no padecen cardiopatías. Entonces, ya ahí se sabe que el consumo de frutos secos de los europeos del sur pues está muy, muy protegida porque ellos consumen frutos secos. Además consumen alimentos de mar, que como que también tiene que ver mucho con eso, porque esos alimentos, esos peces, esos mariscos o esos productos del mar tienen mucho omega 3, que también sería un factor protector para la salud. Bueno, los vegetales, los aceites vegetales, también los recomienda consumir. Básicamente, pues nosotros hemos defendido en la filosofía adventista consumir aceite de oliva y consumir aceite de canola. Los demás aceites son más riesgosos para la salud y no deberían consumir. El problema es que nosotros consumimos mucha grasa y todos los días. En hamburguesas, en frituras, en el arroz, en la sopa, en todo hay grasa. En los huevos que fritamos, en todo hay grasas. Y no necesariamente grasas saludables. Son grasas trans que producen muchos radicales libres. Y si no consumimos frutas y hortalizas, pues ahí tenemos un desorden como en el baile de los niños. Bueno, también se habla acerca del consumo de lácteos en una porción muy pequeña. Pero miren que la Universidad de Loma Linda involucra los huevos, los lácteos, en unas versiones pocas, pero los recomienda. 2 porciones de lácteos, por ejemplo, y una de huevo, un huevo diario, ¿no? Parece ser que quienes hacen ejercicio, yo por ejemplo consumo huevos diariamente, hago ejercicio y no tengo problemas de colesterol. Siempre y cuando hagamos buen ejercicio, se pueden consumir huevos todos los días. Si usted no hace ejercicio, pues lo que va a hacer es que va a acumular colesterol por el consumo. Y consume huevos todos los días, definitivamente tiene que hacer ejercicio. Si no, hay que disminuir el consumo de huevos. Y los azúcares, esas postres, esas delicias, dulzuras que consume uno, los helados y esas cosas, por ahí en la pirámide de las poquitas cosas que uno debe consumir. Nuestra sociedad actual tiene revertida esa pirámide y consume más cosas de arriba de la punta que no deberían consumir, grasas, azúcares y muy pocos cereales integrales, frutas y legumbres y leguminosas. Eso no nos gusta casi. Nos gustan. Sí, es que las grasas y los azúcares tienen unas propiedades organolépticas que las hacen agradables al paladar, pero no necesariamente son saludables. En esto entonces necesitamos mucha autorregulación, mucha autoconciencia, porque el tema, mire, y además de eso, la pirámide vegetariana de Loma Linda agrega unos elementos bonitos y adicionales, como son, por ejemplo, la actividad física abajo, que son recomendaciones de hábitos de vida diarios. Nosotros debemos caminar básicamente todos los días 30 minutos, consumir agua 8 vasos al día, que es la recomendación, bueno, eso en adultos, y recibir los rayos de sol. La única pirámide que recomienda rayos de sol es la de la Universidad de Loma Linda. Hay que exponerse al sol porque esa tiene la propiedad, el sol tiene la propiedad de activar un colesterol saludable que se llama ergosterol, que es el precursor de la vitamina D que protege la piel. Por eso a los niños y a los bebés les recomiendan asolearse moderadamente. Cuando uno es recién nacido lo exponen en pelotica en el patio para poder producir vitamina D, que eso les va a permitir pues desarrollar una piel bonita y saludable, entre otras ventajas. Es un antioxidante también, la vitamina D. Hay una pirámide que fue desarrollada por la Old Waste Preservation and Exchange Trust, que habla acerca de la pirámide nutricional, que fue una modificación de la vegetariana, pero esta está adaptada a los países pobres, a Asia, África y Latinoamérica y el Caribe. Miren el protagonismo que tienen los vegetales y las frutas en esa pirámide vegetariana propuesta por la Always Preservation. Casi el 40% de la dieta debe estar basada en frutas y hortalizas. Eso en virtud de la oferta que hay en esos países. Sigue para arriba muchos cereales integrales, incluyendo el arroz, el millo, bueno, la quinoa, por ejemplo, el pan integral, las pastas integrales, y sigue más arriba considerando los frijoles, las lentejas, la soya, los frutos secos. Bueno, siguen siguiendo hacia arriba los frutos secos, que coincide con la de Loma Linda, hierbas, especias y plantas pues aromáticas y aceitosas. Y finalmente pues están las opciones para vegetarianos, que son los huevos,
que si quieren diariamente incluirlos en la dieta, el yogur, el queso, la cuajada, en fin, y el agua. El agua también hace parte de esa pirámide nutricional vegetariana para países pobres. Miren abajo, hay otra cosa interesante, por ejemplo, el tema de la meditación, oración, la jardinería, está abajo en la base de la pirámide, como la jardinería como actividad física contribuiría también a la salud, el social engagement, como la sinergia social, la interacción con otros grupos, con la familia, con la comunidad, con la iglesia, contribuye también a la salud mental, física, la actividad física como tal, la integración con amigos, la integración con la familia, bueno, son cosas que también hacen parte para tener una vida saludable. Miren ustedes que las pirámides que tienden a ser más integrales, más holísticas, a contener más cosas, y básicamente lo que nos están enseñando es que, mire, la salud se encuentra en ejes muñecos, y ahí concretamos básicamente de manera didáctica cómo es que podemos construir una mejor salud a partir de elecciones dietarias nutricionales, actividad física, consumo de agua, oración y ejercicio e integración social. Salud física, mental, espiritual, social y ambiental. Las 5 dimensiones tratando de ser involucradas en las pirámides nutricionales. Las pirámides nutricionales vegetarianas son muchísimo más completas. Miren la cantidad de cosas que tienen. Las otras son un poco más frugales y pues menos integrales. La FDA, miren, tiene un tercer elemento, una tercera propuesta de alimentación, que es la que propone, pues, dice, esas pirámides casi inteligibles que se tienen, pues, crearon un plato que se llama Escojo mi plato, y pues, se ha, pues, revertido, ya no es una pirámide, sino un plato, y se llama Escojo mi plato. En esta imagen, pues, tenemos un plato muy parecido al que desarrolló la Universidad de Harvard, y pues contiene la mitad de frutas y hortalizas, siendo los vegetales la recomendación de mayor proporción, y las proteínas en una menor proporción, los granos y pues el agua. Ese plato es muy sencillo de entender, pero no tiene muchos contenidos. Miren, por ejemplo, entonces el plato de la Universidad de Harvard, que a mi modo de ver es uno de los más completos, porque este plato básicamente plantea las composiciones de los diferentes elementos de las pirámides, donde pues nosotros debemos consumir el 50% de frutas y hortalizas, deben ser frutas o crudas o semicrudas, de todos los colores, de todos los aromas, y pues mientras más vegetales y de mayor variedad, muchísimo mejor. Las papas, por ejemplo, y las patatas fritas y la yuca y la batata no hacen parte de los vegetales, aunque la papa es una hortaliza, por ejemplo, la malanga, por ejemplo, el bore o el ñame son una hortaliza o un vegetal, no entran en este concepto. Básicamente estamos hablando de las que ya conocemos. Frutas, hortalizas de hoja, de flor, de fruto como el tomate, de flor como el brócoli, de hoja como la col, como el repollo, la lechuga, de raíz concretamente el rábano, la remolacha y la zanahoria, puntualmente. Los de fruto, el tomate, la berenjena, bueno, se me escapan otros que en este momento no vienen a mi mente, pero entonces hay que consumir el 50% de su plato al desayuno, debe ser o frutas o hortalizas. Viene ahora entonces Harvard de las proteínas saludables. Entonces ya no hablamos de coma de toda proteína, porque ya se sabe que, por ejemplo, los embutidos, el chorizo, el chicharrón, el salchichón, la mortadela, el jamón, pues son embutidos que ya se ha demostrado que hay una relación en la generación de cáncer. Ya la OMS hizo un estudio donde se demostró, ustedes pueden revisar la referencia bibliográfica, donde efectivamente los embutidos no están recomendados dentro de la dieta. Entonces hablan los pescados, aves, legumbres, habichuelas, los frijoles, las nueces, y limite el consumo de carnes rojas y el queso. La tocineta, ahí están, las carnes frías,
y las carnes procesadas. Ahí está pues una recomendación muy clara, ya se sabe que son perjudiciales para la salud, no se deben comer, y por eso nosotros desestimulamos el consumo de estos productos. Una variedad de granos estaría también dentro de la recomendación de los granos integrales. Harvard habla de granos integrales, no granos refinados, y miren, dice integrales como el pan integral, el que está en el trigo integral, la cebada integral, las pastas integrales, el arroz integral. Bueno, el arroz integral tiene su problema porque aquí en Colombia no hay producción de arroz orgánico, a menos de que se compre a los raizales de por allá de Turbo, que lo producen secano y no le echan agroquímicos, pero aquí todo el arroz que producen integral está contaminado, más contaminado que el arroz blanco, de manera que yo completamente desestimulo el consumo de arroz blanco. El arroz integral, porque está más contaminado que el arroz blanco. ¿Por qué? Porque la cutícula del arroz integral tiene un contenido mayor de acumulación de metales derivados de la agricultura industrial, de los agroquímicos. Por eso cuando usted consume arroz integral está consumiendo más agrotóxicos. Bueno, vuelve el tema del agua. El agua, el consumo de líquidos, particularmente se recomienda el consumo de agua, que es lo que estimulamos. El café. El té. Bueno, el café en el adventismo nosotros siempre lo hemos desestimulado porque es una bebida estimulante, pero la evidencia científica ha comenzado a demostrar de que el café tiene más beneficios que perjuicios. No voy a decir más. Hay mucha evidencia científica sólida que demuestra que el café solamente no debería tomarse en algunas condiciones. Por ejemplo, si usted es sensible a la cafeína y se pone muy nervioso cada vez que toma café, o tiene problemas de sueño, insomnio, y las gestantes, porque les da taquicardia a los fetos, al feto, sí, al bebé. Y bueno, serían como las tres situaciones en las que definitivamente el café no, por ahí no. Pero no es que la gente se va a morir, no es que se va a degenerar por eso. La recomendación del café, en general, el café es saludable. ¿Yo qué recomiendo? Consúmalo descafeinado, no tiene problema y tiene muchas ventajas, pues. Que si el problema es la cafeína, pues consúmalo descafeinado, y ahí tiene una bebida altamente diurética además. Yo, por ejemplo, consumo café descafeinado en virtud de que pues es un diurético, porque mi riñoncito a veces se pone perezoso para la micción, para orinar. Poco azúcar en esas bebidas. Se desestimula, por ejemplo, las bebidas industriales, Coca-Cola, Postobón, bueno, todas esas bebidas, esas aguas con colores y sabores que no son nada naturales y que pues lo único que producen son obesidad, diabetes y bueno, problemas cardiovasculares. Desestimulación completa de la compra de gaseosas. Lo único para la que sirven las gaseosas es los tarros para hacer agricultura urbana, para hacer huertos verticales, no sirven para nada más. Por eso no debemos consumir, o debe consumirse en lo más mínimo posible ese tipo de bebidas industriales. Nosotros en la casa, por ejemplo, no consumimos de vez en cuando ese tipo de cosas. Los aceites saludables, entonces se usan los aceites, se recomienda, por ejemplo, el aceite de oliva y el aceite de canola. El problema es el costo. Son demasiado costosos. Y pues ya dijimos que la gente accede a los alimentos en virtud de su capacidad de compra y no en su salud, porque les preocupa más el dinero en el corto plazo que su salud a largo plazo. Eso es un tema y una ecuación completamente válida y que eso pues hay que tener en cuenta. Y ya se recomienda la limitación de las mantequillas, de las mantecas y pues todas esas grasas polisaturadas que producen radicales libres como las grasas trans. Bueno, vamos a concluir ya este tema de casi una hora. Dice, bueno, recordemos pues que Génesis 1.29 y Génesis 2.15 pues son dos teologías completamente complementarias. Ya las ciencias de la nutrición y la agronomía comienzan a encontrarse. Entonces, como las dos cosas ya son casi que un mismo escenario, pues eso también estaba dado ya en el plano original. Solamente que tradicionalmente las ciencias de la salud han ido por un lado y las ciencias del agro han ido por otro. Las unas se han concentrado en la parte clínica y las otras en la parte de producción. Venga, hablemos, concertemos y hagamos puntos de encuentro, porque este tema de lo agroalimentario, dietario, nutricional es parte del mismo cuento. El acceso y el consumo de los alimentos, hemos insistido a la sociedad que está mediado por la racionalidad económica. Es decir, si usted tiene recursos económicos, pues puede acceder a los alimentos. Si no tiene plata, pues no come, porque nadie le regalan la comida aquí, a menos de que usted la produzca. Por eso entonces la agricultura urbana agroecológica supone una salida de esa barrera económica
que plantea pues la inseguridad alimentaria. Yo tengo una conocida amiga que ella dice que no se le ocurre cómo es posible que la gente no tenga 8.000 pesos diarios para comer comida saludable. Y yo le digo, la gente, hay una cantidad enorme, hasta el 40% de la población mundial vive con menos de $2 al día. Esos son 4.000 pesos. Y hay gente que vive con $1. Y la gente que vive, por ejemplo, con $5 en Europa no le alcanza para vivir, ni para dormir, ni para transportarse. Y hay gente pobre que vive en esas condiciones en Europa. Una persona con $5 en Finlandia no puede vivir diariamente. Y en América Latina y el Caribe, en África hay gente que vive con menos de $1. Menos de 2.800 pesos diarios. Entonces, ese tema de los accesos a los alimentos mediados por la racionalidad económica es un tema que hay que mirar con mucho detenimiento. Y por eso el tema de la inseguridad alimentaria y el hambre. Recordemos que el hambre y la inseguridad alimentaria no es un tema de elección deliberadamente individual. Yo elijo aguantar hambre porque es que disfruto tanto eso. No. La gente aguanta hambre porque no tiene comida. Y eso es porque literalmente no existen los alimentos, porque hay sequía, porque hay problemas en la agricultura, porque hay guerra, porque hay desastre, inestabilidad política en el caso de Venezuela, o simplemente hay problemas de distribución como en el caso de Colombia, en La Guajira, que la gente se muere de hambre porque no llegan los alimentos allá y aquí los botamos. Bueno, hablemos también nuevamente de los fitoquímicos. Resulta ser poderosas sustancias que son muy recomendables para el consumo porque tienen propiedades antibacteriales, preventoras del cáncer y cardioprotectoras. Insistimos hasta la saciedad de la importancia de comer frutas y hortalizas en virtud de las ventajas que tienen y representan para la salud de las personas. La agricultura urbana agroecológica estimula el consumo de frutas y hortalizas en unas proporciones que nos acercan a la recomendación de la OMS. La OMS, ¿qué nos dice? Consuma el 400 gramos de frutas y hortalizas diariamente. En Colombia consumimos solamente 30 gramos. Hombre, la agricultura urbana agroecológica ha demostrado que la gente aumenta hasta de 3.5 a 5 veces la ingesta de frutas y hortalizas cuando se involucran en esas prácticas. También se sabe que jóvenes que se articulan a esas prácticas de agricultura urbana tienden a dejar la comida chatarra y consumir productos vegetales, entran en conciencia, y lo mismo los niños, adquieren hábitos saludables de consumo cuando comienzan a practicar la agricultura urbana. Por eso ustedes, educadores y profesores en potencia, estimulen a sus alumnos a hacer este tipo de ejercicios. Esta es una práctica supremamente promotora de hábitos saludables y de reforzamiento de las estrategias de educación para la salud. Bueno, las pirámides nutricionales son orientadas a las cantidades y las porciones. Sin embargo, han sido poco claras y ahora la comprensión de los platos nos permite tener una aproximación de cuánto debemos comer. Para mí los platos son muchísimo más gráficos, más prácticos, y yo ya sé que tengo que comer medio platado diario de frutas y hortalizas. No sé cuántos gramos, pero yo trato de hacerlo. Estoy en el propósito de hacer la medición para saber realmente cuántos estoy consumiendo. Ahora que estamos haciendo más agricultura urbana agroecológica, sí me he dado cuenta que efectivamente consumimos más frutas, más verduras, hortalizas, que cuando no hacíamos agricultura urbana. Eso definitivamente sí lo hemos experimentado en la práctica. Aquí en mi casa mis hijas comen hortalizas de una manera muy juiciosa, no le ponen problema. Afortunadamente tengo unas hijas que consumen frutas y hortalizas de una manera disciplinada y juiciosa, les gusta. Bueno, la combinación de los platos de las pirámides de la Universidad de Loma Linda y del plato de Harvard, o el plato de esta agencia, la Always Preservation, resulta ser una de las combinaciones de Loma Linda, de la Always Preservation y el plato de Harvard serían básicamente las combinaciones ideales perfectas para poder comenzar a nutrirnos de una manera saludable, segura y bueno, con todas las ventajas que tiene esto. Entonces, aquí están las referencias para que las consulten. Fueron juiciosamente seleccionadas y pues vamos a terminar esta presentación. Muchísimas gracias y pues bendiciones. Hasta la próxima.